Muy bien, de regreso otra vez con un nuevo caso judicial. Hemos visto el caso de los señores Valdés Pais y cómo están en arresto domiciliario, y le dijimos que en esa entrevista invitamos al Ministerio Público y al CICIG, pero no quisieron estar. En esta otra también fueron invitados y tampoco quisieron estar. Vamos a hablar entonces con la única parte que se ha venido después de su tercer día de libertad a querer hablar del caso. Nos referimos a lo que se conoce como el caso Pavón, y que vamos a ver que es un caso, no es un caso, son tres que de alguna manera se funden en uno. El señor Emmanuel Rivera, que fue liberado el viernes después de que un tribunal decretara su libertad, valga la redundancia, y la de 3 personas más, y hoy en exclusiva, igual que los señores Valdés Pais, nos acompaña. Emmanuel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Exactamente el jueves o el viernes, ¿qué dice el tribunal? Que no la jueza, mucha gente dice que fue una jueza, fue un tribunal. Así es. ¿Qué dice el tribunal respecto de ustedes 8? Eran 8, ¿verdad? Sí, pues mire, pues afortunadamente tenemos aún tribunales independientes, tribunales justos, tribunales que efectivamente estudian los casos, aplican pues los silogismos necesarios para poder emitir una resolución, y creo que por lo menos nosotros nos sentimos muy contentos, porque después de ser tratados durante 3 años como los peores delincuentes de este país, fue un tribunal justo, un tribunal humanitario, un tribunal que no es el hecho de torturar a una persona porque está guardando prisión, sino simple y llanamente sancionar con una pena, ya sea pues una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria, ¿verdad? En este caso pues es un tribunal que yo sí quisiera felicitar, porque después de perder la confianza en el sistema de justicia, pues aún alberga uno en el fondo de su corazón y vuelve uno a recuperar ese sistema, esa confianza en el sistema de justicia, afortunadamente por ese tipo de resoluciones, a pesar de que estos organismos internacionales que han venido a nuestro país a presionar a los jueces, y cuando no les gusta una resolución, inmediatamente los denuncian, les arman pruebas, así como lo hicieron con nosotros. Entonces yo creo que realmente hay que resaltar la labor de este tribunal, que es un tribunal con coraje, un tribunal que aplica toda la moralidad, aplica los silogismos jurídicos para poder emitir su sentencia. Emmanuel, usted había sido parte del equipo que dirigía Víctor Rivera. Así es. Adentro del Ministerio de Gobernación, posteriormente fue sindicado por CICIG, como usted bien lo decía, de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, y nos llama muchísimo la atención. Hubo un testigo protegido por el cual a usted le emiten orden de captura, y luego, debido a ese mismo testigo protegido que al parecer no cumple los requisitos y cuyo testimonio cae, usted es absuelto. Cuéntenos un poquito qué es lo que pasa con este testigo protegido, que era el mismo caso que los hermanos Valdés Pais referían, que en su caso también falló esta prueba que habían puesto. Mire, definitivamente yo creo que la labor del testigo protegido en nuestro país la han prostituido, porque es realmente una herramienta básica de un investigador para orientar las investigaciones, para formularse las hipótesis necesarias para poder esclarecer un hecho o un evento criminal. Pero resulta que acá ponen a un testigo no idóneo, ponen a un testigo que en algunos casos, y tal vez voy a sonar un poco dramático, voy a sonar un poco pues fuera de contexto, pero en algunos casos testigos los cuales han sido secuestradores, los cuales han sido mutiladores, han mutilado a sus víctimas de secuestro, y después los ponen a declarar en contra nuestra, cuando nosotros hemos sido los que los hemos investigado, nosotros hemos sido los que los hemos llevado a prisión. Y ahí está el caso Pavón, ¿verdad? Afortunadamente, pues gracias a Dios damos que no nos involucraron en ese caso, porque con la vulgar mentira también nos hubieran montado otro caso, y así sucesivamente. En el caso específico nuestro, que es el caso Cuevas, que lo adhirieron al caso Pavón, que eran 3 casos diferentes, con ese mismo argumento de la mentira, con ese argumento me sacan orden de captura. Con ese argumento, en primera instancia, la jueza de primera instancia me sobresee el caso. Con ese mismo argumento, un tribunal de alzada
me revoca ese sobreseimiento. Con ese mismo argumento, el tribunal de mayor jerarquía, que es la Corte de Constitucionalidad de este país, me da un amparo con ese mismo argumento. Con ese mismo argumento, ese tribunal de alzada vuelve a emitir una resolución, y con ese mismo argumento me absuelven en el argumento tribunal. era que el testigo tenía una referencia de su nombre, pero no lo podía reconocer físicamente. Así es, un testigo el cual me menciona vagamente y dice, al único que conocía yo del Ministerio de Gobernación era este muchacho Emanuel Rivera Gálvez. Y con ese argumento pasé 3 años en prisión. Con ese argumento, esta institución, dígase Ministerio Público y dígase CICIG, ¿verdad?, hicieron una afrenta jurídica entre todas las instituciones que se dedican a administrar justicia. Es decir, ¿por qué? Por la interpretación o la mala interpretación, o por los intereses espurios particulares de ciertos grupos para armar un caso, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que hay que frenar. CICIG y Ministerio Público, ¿ustedes han sido presionados en prisión? ¿Ha habido negociaciones? ¿Les han dicho, pues, oye, si te declaras culpable te reduces? O sea, esto que se habla que ocurre en algunas causas, en las suyas en particular, ¿qué versión tiene? Pues efectivamente el día 9 de agosto del año 2010 que nos sacan captura y que hacen una algarabía y pues una campaña agresiva y pomposa de que resolvieron el caso más espectacular del mundo. Después de eso, estando y me presentan ante el tribunal, se acerca el abogado que tenía yo en ese momento y me dice, mira, hoy mismo te saco, pero eso sí, tenés que colaborar con los señores de la CICIG. Bueno, colaboremos, ¿verdad? Llegamos y me dice, es que tienes que involucrar a la gente de arriba. Entonces, con ese tipo de argumentos usted dice, pero ¿esto de qué se trata? O sea, me sacan una orden de captura para después uno convertirse o asustarlo a uno para que uno se convierta en colaborador eficaz. Yo creo que eso simplemente eso sí es maldad, ¿verdad? Eso sí es tener una mala intención y sobre todo prostituir el sistema de justicia. Y más que eso, socavar y destruir la organización judicial, que eso es lo que están logrando, porque esa afrenta jurídica que ha existido con todas las presiones y con sin ninguna prueba, simplemente por lo que dijo un testigo protegido, un colaborador eficaz, simplemente con eso sacan capturas, montan los casos y quieren que les resuelvan a favor de ellos, cuando no es así, cuando todos sabemos que deben de existir argumentos técnicos y todos